sensación, y quiero que vos me calmes en ese aspecto, de que nuestro sistema de salud, que siempre estuvo bajo presión por una mala asignación de recursos, se está desgranando. O sea, me da la sensación de que ha habido una movida de los médicos hacia fuera de las cartillas, de obras sociales, de prepagas. Ahora surge el pedido de copago privado, aún a quienes ya están cubiertos por alguna obra social. Si uno va a un hospital, me cuentan, evidencia anecdótica, les dan turno para dentro de meses. Siempre podés atenderte por tu cuenta, pagando de tu bolsillo, de manera privada, y entonces el turno es más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Me da la sensación de que estamos pasando por un proceso de privatización, como se dio con la educación en algún punto, con la seguridad y las garitas. ¿Es así? ¿Y por qué es así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sentimos que esto se está acelerando? Mira, que el sistema de salud está en crisis es algo que venimos escuchando y viviendo desde hace varias décadas, que tuvo su golpe brutal con la crisis del 2001 y no se recuperó jamás. O sea que hay una situación que yo te diría que responde a determinantes externos, si querés, más lo que ha ocurrido en el país en el último tiempo, la enorme crisis macroeconómica, que obviamente ha impactado fuertísimo sobre el sector. Un sector extremadamente complejo y con muchos actores. Lo que vos decís, el temor que vos tenés es absolutamente justificado. Yo estoy aterrado, yo que estoy, digamos, trabajando dentro del sistema desde diferentes lugares en los últimos 30, 40 años, nunca he visto una situación como esta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, como te decía, por un lado, digamos, la incertidumbre, la inestabilidad, la altísima inflación, todas las medidas que tienen lugar en la macroeconomía, los cepos, etcétera, lo que están haciendo es desfinanciar de manera brutal el sistema de salud y además impedir, digamos, su funcionamiento, que esta máquina siga funcionando de manera adecuada. A esto sumarle los enormes atrasos que hay, vos decís la situación de los médicos. Bueno, claramente, la situación de los médicos y demás profesionales de la salud es terrible porque hay un atraso, digamos, en todo lo que tiene que ver con los honorarios médicos, con la hora médica, con los salarios, en el sector público, en la seguridad social y en el sector privado, que está haciendo, por un lado, que los médicos se replanteen si quieren seguir laburando en la práctica médica de esta manera. Entonces tenés que muchísimos médicos y especialistas se están yendo del sistema, y esto es a nivel transversal, no es solo en las obras sociales o en las prepagas. En las obras sociales y en las prepagas, los que tenían consultorio deciden dejar de atender en las obras sociales o prepagas y empezar a atender de manera liberal, como era la medicina hace 60 años, que era una medicina privada. Por otro lado, digamos, los que están en el sector público tienen salarios, digamos, miserables en este momento, con lo cual cada vez trabajan menos horas y tratan de buscarse la manera de poder subsistir de otra manera, multiempleo, que ha sido una constante en los trabajadores de la salud en general. Y a esto tenés que sumarle el déficit severo de especialidades críticas que tiene nuestro país. Con lo cual vos te encontrás con una situación donde en las obras sociales o en las prepagas tenés enormes demoras para poder acceder a los turnos. Y este nuevo sistema de copagos, que vos lo podés disfrazar con eufemismos tipo bono, no sé cómo lo llaman, bono de... Pero es una semi-privatización. Bueno, es un copago. Es un copago informal, porque existen los copagos formales. El copago es una medida de disuasión para lo que podríamos llamar consulta inapropiada o prácticas inapropiadas. En cartillas abiertas en general hay copagos también. Hay muchos copagos, hay muchos tipos de copagos, digamos, coseguros como proporción del valor de la prestación, copagos, digamos, como una tarifa, digamos, ante la consulta o la prescripción. Pero el problema acá es que son copagos informales. Entonces vas diciendo, bueno, mira, yo necesito tener un piso de 6.000 pesos, que es lo que se definió ahora, y si la obra social o la prepaga me pagan menos, yo pongo ese bono para compensar esa pérdida. Lo cual es un poco una suerte primero de violación de los marcos regulatorios, porque bueno, vos tenés contratos.
Pero por otro lado uno lo puede entender desde la perspectiva de los profesionales que no pueden seguir estando en esta situación. Entonces es una suerte de causación circular que finalmente desemboca en que se van los profesionales del sistema, que la gente no puede acceder, que se privatiza parcialmente, como vos bien decís, la atención de la salud, que en la Argentina, digamos, si bien tenemos un sistema segmentado y fragmentado, tiene un fuertísimo componente de cobertura explícita, tanto en la seguridad social como en el sector prepago, además del sector público, y empezás a encontrar estos serios problemas que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema. No, y aparte creo que vas a tener, como tuviste en educación y en seguridad, más segregación, porque algunos van a poder pagar el copago y van a recibir a estos efectores, y los que no pueden van a ir a la cola del racionamiento en el hospital público o esperar 3 meses de la prepaga. Hoy ya existe eso, existe un sistema de atención de la salud para los trabajadores registrados o los autónomos, y un sistema de atención de la salud para aquellos que trabajan en el mercado informal. Eso ya existe. Ahora vas a generar una segregación dentro de los que están... Mucho mayor. Ya existía una segregación dentro de la seguridad social, porque la sociedad es más rica, más pobre. Bueno, ahora eso se va a multiplicar. Pero además, cuando nosotros hicimos en la gestión mía el último estudio que se conoce de cuentas nacionales de salud, que fue en el 18, en el 19 con datos del 18, en realidad el porcentaje del gasto público consolidado, que era el gasto público de la nación, las provincias, los municipios, más el gasto de la seguridad social, era más o menos un 6,5 puntos del Producto Bruto Interno. Eso es alto en comparación con otros países. Es una buena proporción. El gasto en salud en la Argentina, incluyendo el gasto prepago, incluyendo el gasto de bolsillo, está en el orden del 9,5-10%. O sea, ajustado por calidad dirías que estamos pagando un poco de más. No, ajustado por calidad, los resultados que tenemos están lejísimos de lo que cabría esperar de acuerdo a la magnitud de ese gasto. Pero te decía que ponele que un 30% era gasto privado, de los cuales de ese 30%, de esa porción, la mayoría, había un 30%, un tercio era gasto prepago y el resto sí gasto de bolsillo. Es muy probable que hoy el gasto privado haya subido de manera casi te podría decir escandalosa. Ahora, tengo una pregunta de economista. Vos me decís, los médicos son como la variable de ajuste acá. Sube la inflación, no te actualizan lo suficiente, pierdes ingresos, y entonces finalmente se van porque pierden ingresos. Pero seguimos gastando lo mismo. ¿Alguien gana más si estos médicos ganan menos? Obvio, o sea, obvio. La torta no ha disminuido, lo que pasa es que la asignación ha cambiado. ¿Y quién se lleva más pedazo de la torta, dado que estos médicos se llevan menos? Suponete, vos tenés una inflación de salud que supera a la inflación de precios de consumidor de manera histórica. Se ha agravado en el último tiempo. Y con los cepos, obviamente, esto implica que vos no puedas importar nada. No haya insumos, no haya equipamiento, no haya medicamentos. Entonces ya eso te está sacando, digamos, una porción cada vez mayor de la torta. Y hay sectores que se han beneficiado mucho más. Yo te diría que todo lo que tiene que ver con la asignación a medicamentos que han aumentado de manera brutal en el último tiempo, particularmente los medicamentos innovadores, los nuevos agentes biológicos, muchas terapias contra el cáncer, terapias génicas, hoy se están llevando cada vez más una porción, digamos, enorme de la torta. Y eso va en desmedro, obviamente, de los honorarios profesionales. Pero eso debería pasar en otros países también. Bueno, o sea, ¿es una inflación de costos o es una inflación de rentas? Global. El fenómeno de la irrupción de las nuevas tecnologías y de la falta de adecuados marcos regulatorios es un fenómeno global. En la Argentina, un país que, digamos, que gasta mucho, que invierte mucho, como lo quieras llamar, en salud, esto ha tomado una dimensión enorme, sumado a estos determinantes externos que yo te decía que tienen que ver con las condiciones macroeconómicas. En línea con eso, mi pregunta es por qué no se habla de salud, pero voy a llegar ahí, porque uno yo tiene yo me pregunto lo mismo. No, pero mi sensación es la siguiente. Yo, como el total ignorante del sistema, de hablar con vos, por ejemplo, me he enterado que el sistema tiene en particular 2 capas, una de administración y una de oferta, de efectores, de oferta de salud. Y da la sensación, y ahí corrígeme si me equivoco, que está muy gordo, se lleva mucho dinero a la administración con
300 obras sociales, más prepagas, más diferentes organizaciones provinciales, distritales. Y muy pocos a los efectores, que son los efectores, los oferentes de todos los administradores, porque al final los hospitales son los hospitales, ¿sí? Entonces, uno se imagina que parte de este gran gasto para pocos servicios o servicios de baja calidad, porque los servicios son muchos pero de baja calidad, se debe a que estamos engordando a los administradores. Y una reforma de salud, si alguna vez queremos tener un sistema a la canadiense o incluso un sistema a la inglesa de estado de bienestar, implica afectar los intereses de los administradores. Entonces la pregunta ¿es por eso que no se habla de salud? Mira, a ver, te los separo en dos partes. La primera es que yo estoy tan sorprendido de que no se hable de salud como vos, o más que vos. Yo decía, ¿cómo puede ser que que el tema salud no haya entrado en los debates presidenciales? O sea, la verdad que para mí es inconcebible, sobre todo después de lo que vinimos pasando a lo largo de los últimos años con la pandemia y lo que fue la revalorización de la salud pública como un instrumento de políticas sociales fundamental, fundamental. Digo, y de golpe bajó la espuma y chau, me sorprende. Y después vamos a lo que vos decís, ¿a dónde llega ese recurso, ese 10%, 9,5% del PBI que se invierte, se gasta en salud? ¿Dónde llega? ¿Cómo le llega a la gente? Y ahí tenés el serio problema, porque decís, me encanta el sistema canadiense o el sistema inglés, a mí me encanta. Las chances de que nosotros podamos tener algo así, dado los problemas de diseño y estructura de nuestro sistema de salud actual, son absolutamente imposibles. Ahora, ¿podríamos tener algo mejor? Por supuesto que sí. Tenemos 300 obras sociales. Mira, de las 291 obras sociales nacionales, el 70% tienen menos de 30.000 beneficiarios. O sea, son deficitarias por diseño. 30.000 es el número mínimo, que si vos estudiás, digamos, salud pública, 30.000 es el número mínimo para poder constituir un fondo de riesgo más o menos equilibrado y estable. O sea, para salir hecho, digamos, para no necesitar infusiones para que de capital. Se redistribuyan los riesgos entre los diferentes beneficiarios. Si no, resulta que tenés un recién nacido prematuro o un trasplante y quebrás. Entonces yo me pregunto, ¿sabes cuál es el porcentaje de obras sociales que tienen menos de 30.000 beneficiarios? O sea, que están por debajo de ese piso de fondo estable. 70%. O sea que son inviables, no solamente desde lo prestacional, son inviables de lo financiero. Entonces, lo que hay que hacer ya es que empezar a consolidar. De hecho, en la gestión nuestra, empezamos a trabajar con la CGT y con los diferentes actores sindicales en la consolidación. Qué sé yo, tenés de golpe, ahora no me acuerdo el número exacto, pero ponele que tenés 5 obras sociales de azucareros. ¿Qué cosa ridícula es esa? Bueno, desde el punto de vista político puede tener alguna ganancia. Bueno, ahí está el tema. Siguen siendo la mayoría cajas políticas de los sindicatos, que a la hora de, digamos, de repartirse, digamos, el poder, obviamente cuentan. Te cambio el foco, más global ahora, pero también desde el mundo a la Argentina. Nosotros estuvimos trabajando en modelos de medición del costo de la gestión de la pandemia, y en particular de ese trade-off, ese dilema que se dio al inicio en el 2020, porque después un poco se diluyó entre salud y economía. Y ahora que ha pasado mucha agua bajo el puente y que tenemos más datos incluso, y siempre con el caveat de que esto es el diario de la mañana y cuando estábamos en el 2020 ni sabía mucho qué iba a pasar, ¿no? ¿Cómo evaluás la gestión de la pandemia en Argentina? Con la información actual, o sea, con esa salvedad. Déjame otra salvedad. En principios, a fin de abril de 2020, te estoy hablando un mes y medio después que se comenzó con el confinamiento obligatorio, yo publiqué una nota en La Nación, creo, no sé si en La Nación o en Clarín, creo que era en La Nación, sobre que había que comenzar a calibrar muy bien, digamos, las restricciones con el impacto económico y que había que saber cómo se podía salir del confinamiento. Y después trabajamos también con la Fundación ALEM de la Unión Cívica Radical en documentos. O sea que no es que yo estoy hablando con el diario del lunes. No, pero por ahí modificaste la visión que tenías. No, yo creo que hubo una pésima gestión de la pandemia. Pésima gestión de la pandemia.
justamente porque no se tomó en cuenta ese delicado equilibrio entre salud y economía. Entonces, eso que tiene que haber de que, digamos, obviamente, la incertidumbre, nadie sabía nada sobre el virus, nadie sabía nada sobre la epidemiología de la pandemia, nadie tenía idea de nada, con lo cual ciertas medidas que se tomaron fueron apropiadas en su momento. Pero claro, vos no podés prolongar a lo largo del tiempo las mismas restricciones sin calibrar cuál es el impacto que está teniendo sobre la vida de la gente. Y vos sos tal vez uno de los pergeniadores de uno de los conceptos más interesantes en esto que usamos en ese modelo que trabajamos juntos, que es la fatiga del confinamiento. Llegado a un punto, cuando esto se prolonga indefinidamente, con la misma, digamos, estrictez, la gente deja de cumplir, porque tiene que vivir. Ni que hablar de los más pobres, los más vulnerables, los que trabajan en el mercado informal. Entonces, eso es lo que ocurrió, con lo cual tuvimos la tragedia sanitaria de la pandemia y el colapso económico, ni que hablar de lo emocional. Pero ese colapso económico hoy lo estamos padeciendo todavía. Muchas de las cosas que están ocurriendo acá, ahora, en este momento, tienen que ver con el arrastre de la pandemia, cosas que no vivieron ninguno de nuestros vecinos. Bueno, Adolfi, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme.